Por favor, vamos a nuestro texto, el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, del versículo 18 al versículo 20. Dice la palabra de Dios: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Oramos? Señor, te clamamos en este momento por tu asistencia. Te pedimos, Señor, que en tu gracia y en tu bondad nuestros ojos sean abiertos, nuestro entendimiento sea alumbrado, nuestros oídos puedan oír claramente tu voz. Señor, danos un corazón dispuesto y con fe para creer y voluntad para obedecer. Señor, te pedimos que nos hagas entender lo que hoy vamos a tratar de ver en tu palabra. Señor, solamente tu Espíritu Santo puede hacer que nuestros corazones entiendan la verdad. No es una obra humana, no es una capacidad que podemos traer, ni que podamos aprender, es una obra de tu Espíritu Santo. Por eso te pedimos que por tu Espíritu Santo nuestros corazones sean cambiados al exponer tu palabra. Oramos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace 40 años, muchos de los que están aquí todavía no habían nacido y yo estaba en jardín. ¿Qué pasaba? Ese era otro mundo, era otra realidad y las personas, tal vez los jóvenes, no entenderían ese mundo. Como les digo, muchos de los que están aquí hoy no habían nacido, pero en las escuelas los profesores ejercían algo dentro de las aulas que se llamaba disciplina. Sí, dice Juan Manuel, eres un profesor. Ya empezó a transpirar Juan Manuel. Dame tiempo, todavía ni empecé. Ellos podían agarrar al alumno y ponerlo en una esquina como plantero. Esa era la palabra que se usaba. Y algunos llevaban un cartel en el cual se dejaba en claro la pena que estaba pagando esa persona ahí. Por ejemplo, indisciplina, el cartelito, y el chico estaba ahí paradito en la esquina. Se ríe Jonathan. A vos te gustaba eso, ¿no? Otro cartel decía: molesta en clase. Otros le ponían una oreja de burro. Y algunos más arriesgados, ya en la secundaria, ponían al alumno afuera del aula, en la puerta, para que todos los que pasaban por ahí vean que estaba de plantón, se había portado mal. Esto era algo que los profesores podían hacer, pero hoy los profesores no pueden ejercer esa disciplina. Está prohibido. Puede dañar al niño psicológicamente. Pero ¿cuáles eran los fines que se perseguían con esta disciplina? Los fines eran, primero, que el escarmiento que se infligía sobre este niño era para que no lo vuelva a hacer. Para que cuando le venían las ganas de portarse mal, decía: no, qué vergüenza que me dio estar en el rincón. Entonces, la disciplina primero era para que no lo vuelva a intentar. Y la segunda era un ejemplo para otros. De que si ellos querían hacer lo mismo que esa persona, iban a tener la misma suerte. Como les dije, hoy las leyes prohíben rotundamente a los profesores que disciplinen a los alumnos. Es más, de hecho, los alumnos
pueden pasar de años sin ni siquiera haber aprendido lo que las escuelas les exigen. Es de alguna manera algo, es como un premio que el alumno recibe porque aunque no estudie, aunque no fije los conceptos, se le hace pasar igual de grado como un premio de que está molestando en el colegio y no en su casa. ¿No es cierto, Juan Manuel? Y estas personas llegan a la adultez sin haber fijado conocimientos que le van a ayudar para que esta persona pueda desarrollarse en su propia vida. Algunos llegan a entender porque después dicen, ¿qué hice? Llegué a la edad de conseguir un trabajo y no fijé ningún concepto. ¿Qué hago? Entonces estas personas dicen, bueno, voy a tratar de estudiar una carrera en la universidad. Y cuando llegan a la universidad, se dan cuenta que tienen que aprender a estudiar. ¿Por qué? Porque no estaban acostumbrados a leer textos. No leían con comprensión. Entonces estas personas llegan a la universidad y tienen que buscar profesores particulares para que les enseñen a hacer lo que ellos deberían haber aprendido a hacer en la primaria y en la secundaria. Tienen un problema. La disciplina es muy importante. Muy importante. No solamente en el ámbito de nuestra vida secular, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero la disciplina en la iglesia también es importante. Y hoy vamos a hablar de esto, de el valor que debe darle un joven ministro del Evangelio a la disciplina en la iglesia. ¿Cuál es el valor que este joven debe darle a la disciplina en la iglesia en una sociedad que aborrece todo tipo de disciplina y que está en contra de todo tipo de autoridad? Vamos a ver qué es la disciplina. Vamos a ver por qué debemos valorarla y por qué debemos usarla. Vamos a ver cómo debe usarse. Y también, al final vamos a reflexionar sobre los riesgos de vivir una vida cristiana sin disciplina. Y nuestro texto es un texto muy práctico, muy fácil. Tiene 3 versículos y yo lo dividí en 2 partes. La estructura del texto es en el versículo 18. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo le da instrucciones. Estas instrucciones no son optativas. Pablo le da una orden a Timoteo. Pero con la orden también le da, de alguna manera, aliento al corazón del joven. Alienta al corazón. Y en el versículo 19 y en el versículo 20 vamos a ver ejemplos muy claros de cómo es que este joven, al cual Dios le da una orden, cómo es que debe ejercer el ministerio para mantenerse sin tropiezos y para mantener a la iglesia sin manchas. Y de eso, para hacerlo, va a tener que valerse de la disciplina. Vamos a nuestro texto, versículo 18. Pablo le da instrucciones, le da una orden, pero también le da aliento. ¿Qué dice nuestro texto? Espere, voy a buscarlo en mi Biblia. Así me desprendo de... Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Primero, Pablo está usando un lenguaje militar que está denotando una orden directa de un superior. Ustedes saben que en el ejército, cuando uno va y acá lo tenemos a José, él les va a explicar bien, cuando un superior te daba una orden, vos ni siquiera podías decir, ¿y a usted le parece? No hay opción. No hay opción para la razón o para la duda. Es o obedeces o estás en problemas.
Y Pablo le está diciendo, Timoteo, te doy una orden de corte militar a la cual no podés ni siquiera dudar en desobedecerla. Es militar. Milita, porque el Señor te llamó a que pelees la buena batalla. Estás enrolado en el ejército de Dios y no hay una opción para que te vuelvas atrás. Debes pelear la buena batalla. No era una opción. Pero Pablo sabía que este era un joven al cual muchas personas no le daban mucho valor y no le daban mucha importancia. Pero Pablo, además de decirle, Timoteo, te ordeno que sirvas en el ministerio, que pelees la buena batalla, Pablo también le da aliento al corazón y le dice, recordá las profecías que se hicieron en cuanto a ti. Y esto es muy interesante porque Pablo alienta el corazón del joven. ¿Por qué? Porque Timoteo debía enfrentar oposición y solo podría mantenerse firme si guardaba la fe en la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 3 del mismo capítulo, un poquito más arriba. ¿Cuál era la tarea a la que Pablo le había llamado? Y le decía que por ninguna causa abandone esa tarea. Versículo 3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, Timoteo. El mandamiento era que Timoteo, un joven, debería enfrentarse a personas de mucha reputación, mucho renombre, y le tenía que mandar a que se callen. A que dejen de enseñar mentiras. Y esto era realmente una guerra, una confrontación. Porque de hecho Timoteo ni siquiera era de Éfeso. Y este viene de afuera a decirnos qué tenemos que hacer. Pero esta era la orden. ¿Y por qué Pablo le dice que haga callar a estas personas que enseñaban falsas doctrinas? ¿Por qué? Porque la falsa doctrina crea una mala conciencia. La falsa doctrina crea una mala conciencia. Y una buena doctrina crea una buena conciencia. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Vamos a ver cómo Pablo fortalece esta idea. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, negarán la sana doctrina. Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Por la hipocresía de mentirosos, y mire esto, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la conciencia? La conciencia es la maestra que Dios puso en nuestro corazón. Esa maestra que nos advierte para saber si estamos haciendo lo correcto o no. El hombre no necesita que nadie le diga si está obrando bien o está obrando mal. Él sabe. ¿Por qué? ¿Quién le advierte? La conciencia. Pero si la persona recibe una enseñanza que le hace torcer los valores, su conciencia queda anulada y la conciencia solo va a tratar de satisfacer su voluntad y no la voluntad de Dios. ¿Usted recuerda en el huerto, en el capítulo 3,
de Génesis, Eva fue engañada y come de la manzana y su conciencia es dañada. ¿Y qué hace Eva? Le invita a comer a Adán. Y ahora los dos cayeron y su conciencia estaba corrompida porque ahora decían, bueno, pecamos pero no morimos. Parece que no era tan cierto lo que Dios decía. Y cuando se presentan delante de Dios, ellos se ven desnudos. ¿Quién le enseñó eso? Su conciencia. Y cuando Dios le pregunta por qué pecaron, Él no ve falla en él. ¿En quién ve la falla? En Dios, claro, la mujer que me diste. Una conciencia corrupta encuentra fallas en todos lados menos en sí mismo. La conciencia es como los letreros en la ruta. Imagínense esto, que nosotros vamos todos en un colectivo y de repente, sin darnos cuenta, en este camino tenemos que atravesar por un puente que está a mucha altura. Y este puente no se puede ver porque es de noche, muy oscuro, y para suerte nuestra se nos rompieron los faros delanteros. Pero encontramos que no hay carteles y nada indican y parece ser que el puente se rompió. Pero nosotros estamos muy motivados, estamos cantando canciones y decimos, no, vamos a llegar. ¿Y qué pasa? Nuestra conciencia no nos advierte y nosotros caemos al precipicio. Pero cuando una persona es salva y el Espíritu Santo entra a morar en el creyente, el Espíritu testifica a su espíritu de que es hijo de Dios y también testifica qué es lo que le agrada a Dios conforme a su palabra y qué es lo que no le agrada. Esa es la función del Espíritu Santo, alumbrar a nuestra conciencia para que nosotros entendamos, esto es lo que le agrada a Dios y esto es lo que debo hacer. Juan capítulo 14, versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y hermanos, si nosotros vivimos de acuerdo a lo que el Espíritu nos dice y nos recuerda de la palabra, nosotros vamos a tener una conciencia clara y no vamos a caer en las trampas de Satanás. Pero si nosotros no tenemos una doctrina conforme a la palabra, nosotros vamos a ir directamente al precipicio, vamos a caer en el error. Y vamos a probar cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Miren lo que dice Pedro, está en la misma sintonía que el apóstol Pablo. Pedro capítulo 3, versículo 15 y 16 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y fíjense lo que dice el versículo 16, teniendo buena conciencia, para en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. La buena conciencia es, esto dice la palabra de Dios y yo me sujeto a esto viviendo de acuerdo a lo que Dios pide de mí. Eso es una buena conciencia. Así que necesitamos sí o sí vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que hermanos, si usted quiere encontrar realmente quién es la mamá de las herejías, la mamá de las herejías es tener esto, una conciencia corrupta. ¿Por qué? Porque una conciencia corrupta
va a torcer lo que dice Dios y a partir de ahí va a crear nuevos principios y valores. Eva dijo, seremos como Dios. Eso es importante. Así que de esta sencilla pero profunda realidad es que si no nos sujetamos a las enseñanzas de la palabra de Dios, nuestra conciencia va a ser una mala conciencia y de ahí van a brotar falsas enseñanzas y falsa doctrina y como resultado dará mala conducta. Así que Timoteo tenía un trabajo muy serio, hacer callar a estas personas que enseñaban fábulas, que enseñaban cuentos, que no tenían ningún fundamento en la palabra, pero él era un joven, muy joven, y muchos lo tenían de menos. Pero Pablo le dice, Timoteo, aliéntate, que se aliente tu corazón y no temas. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. No solo palabra, conducta. Y después le recuerda que lo haga recordando las profecías que se habían hecho conforme a su vida. No tenemos en el texto cuáles fueron las profecías o las palabras específicas que le dieron a Timoteo. Pero sí tenemos cuáles eran los principios que Timoteo recibió en esas profecías. Y por lo menos yo anoté 3. Lo primero que en esas profecías llegaron al corazón de Timoteo fue, el Espíritu Santo decía claramente que Dios lo había elegido a él. Dios eligió a Timoteo. Lo segundo que vemos en estas profecías que se han dicho es que Dios lo capacitó. Le dio de su Espíritu Santo y le dio los dones necesarios para servir en el ministerio. Y por último, lo que estas profecías decían es que Dios lo fortalecería y lo acompañaría en la obra. Y ahora, ¿cómo sabemos esto? ¿Por qué? Porque lo que se había dicho de Pablo es lo que podemos entender que fue transmitido en esencia para Timoteo, quien sería el sucesor de su ministerio. Así que todo lo que Pablo dijo, que Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio cuando yo era un perseguidor, un blasfemo, me escogió desde el vientre de mi madre y le agradó revelar a su Hijo en mí para que le predicase. Todo esto era lo mismo que había sido profetizado para Timoteo. Él había sido escogido por Dios. Dios lo había capacitado y Dios lo iba a fortalecer en esta batalla que él tenía que librar contra estos hombres corruptos y de conciencias cauterizadas. ¿Y por qué hace esto Pablo? ¿Por qué le recuerda esto? Porque el aliento para el ministro de Dios es fundamental. Hermanos, usted no puede imaginarse la tristeza, la agonía, el dolor que produce cuando una persona que está en el ministerio llamado por Dios tiene mucha expectativa. Dice, qué bueno, Dios me llamó para predicar el evangelio a las personas y que vengan a Cristo. Y uno espera que cuando haga el llamado muchas personas se arrepientan y estén dispuestos a leer sus Biblias y a servirle y amarle. Y cuando se dispone, deja su tiempo, deja su familia, deja su trabajo, se esfuerza y le enseña la palabra, solamente recibe rechazo y críticas. Y ese hombre vuelve golpeado, se pone de rodillas y dice, Señor, estoy tratando de predicar tu verdad, no veo fruto. ¿Dónde está? ¿Dónde están tus promesas? ¿Dónde están las almas que se vuelvan a ti? En ese momento es fundamental recordar
que no estamos en el ministerio y no fuimos llamados y no se nos asignó el fruto es de Él. A nosotros solamente se nos manda a ser fieles. Pero debemos recordar, hermanos, para eso es importante que la congregación pueda alentar al joven ministro, porque seguramente va a tener debilidades, flaquezas, fallas. Y si nosotros queremos que un joven ministro no sucumba y no abandone el ministerio, debemos recordarle una y otra vez, decirle: Dios te escogió para este ministerio. Él te llamó por amor a su nombre. Él te ha dado el don, la capacidad para ejercerlo, pero Él también te va a fortalecer cuando estés débil. Confía en el Señor. Así que Pablo, después de alentar a este joven que seguramente estaba asustado, él le da ejemplos de cómo es que debe llevar adelante el ministerio. Y ejemplos que son muy claros. Él les dice, en nuestro versículo 19, dice que Himeneo y Alejandro descuidaron la fe y la buena conciencia. ¿Qué está diciendo Pablo? Ellos abandonaron la sana doctrina. Dejaron de creer las verdades fundamentales del Evangelio y su conciencia naufragó con ellos. No llegaron a puerto, cayeron en aquel foso de oscuridad de poner ellos sus propias leyes y sus propios fundamentos. Naufragaron. Así que, ¿cómo es que un joven que está en el ministerio debe hacer para no caer como estas personas? Lo que debe hacer es ocuparse de la palabra de Dios y de la sana doctrina. Ocuparse de la palabra de Dios y de la sana doctrina y de vivir conforme a lo que esa palabra dice. Debe agarrar su corazón y debe romperlo sobre su Biblia y debe tratar de decirle al Señor: Señor, ayúdame a vivir una vida conforme a tu voluntad. Y solo así va a tener argumentos válidos para corregir a los descarriados. ¿Y qué hace? Pablo le da otro ejemplo, porque a estos descarriados, a estos hombres que naufragaron en cuanto a la fe, que tenían una mala conciencia y ellos dictaban lo que estaba bien y lo que estaba mal por sobre la palabra de Dios, Pablo hace lo que hacían las maestras hace 40 años atrás: los disciplina. Y esto es lo que nosotros leemos y entendemos cuando vemos que los entregó a Satanás para que aprendan. Una persona que no escucha el evangelio verdadero no va a tener una buena conciencia, sino que su conciencia va a estar cauterizada y pronto va a actuar en concordancia con lo que hay en su corazón. Apóstatará de la fe. Y esas personas deben ser expulsadas de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su mal ejemplo va a arrastrar a otros. Porque la mala enseñanza o mala doctrina desemboca en malas conductas, malas conciencias y malos ejemplos para otros. Ahora, ¿qué es la disciplina? ¿Por qué Pablo hace esto? Hermanos, entregar a Satanás es la ordenanza bíblica que tenemos, que nos llega a nosotros, de disciplinar a una persona. Y es una ordenanza. Quiero repetir esta palabra: es una orden dada por Dios. No es una sugerencia. Ahora mire esto.
¿Usted se imagina una iglesia sin adoración? Vamos un poco más profundo. ¿Usted se imagina una iglesia sin predicación de la palabra? ¿Usted se imagina una iglesia sin la cena del Señor? Ahora, ¿usted se imagina una iglesia sin bautismo? Bueno, la disciplina es una ordenanza que tiene la misma importancia y valor que estas ordenanzas de la cena, el bautismo, la predicación y la adoración. Y sin disciplina no existe la iglesia. Pero para que haya disciplina tiene que haber membresía. ¿Qué significa? ¿Qué es esto? Que las personas cuando entran a la iglesia y confiesan que creen en Jesucristo y son bautizados, deben ver cuál es la confesión de fe que tienen en esa iglesia. ¿Qué es lo que creen en este lugar? Entender claramente cuáles son los fundamentos de fe de cada iglesia. Y si esa persona no se sujeta, entonces la disciplina es lo que se aplica en esa persona. Ahora, la ausencia de disciplina es una abierta manifestación de desobediencia a una orden directa de Dios. Pero además también es una puerta abierta para que personas que entran en la iglesia piensen que en la iglesia se puede hacer lo que quiere, total, no hay problema. Puedo venir, puedo escuchar el culto, puedo ir a mi casa, puedo vivir siguiendo en pecado, no me importa nada. Recuerdan el ejemplo de la maestra, ¿no? Cuando había disciplina, los demás decían, ok. Ahora, la disciplina se ejerce en la iglesia a través de ministros calificados. Vamos al punto de quién instituyó la disciplina. Porque alguien debe haberla inventado, ¿no? Bueno, Mateo 18, versículo 15. El Señor Jesucristo es quien instituye la disciplina. Por tanto, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En la cultura judía, cuando una persona entraba en un pecado serio contra su hermano, primero el hermano tenía que ir a hablarle personalmente. Después llamaba a una persona calificada, un miembro calificado de buen testimonio de la iglesia, para que vea qué es lo que está pasando ahí. Y que sea de alguna manera juez entre ellos. Y si esa persona no quería hacer caso, entonces la iglesia debería expulsar a esa persona. Entregarlo a Satanás. ¿Qué significa esto? Que sale de la cobertura de la gracia y de lo que sería el ámbito del reino de Dios, que es la iglesia, para vivir bajo los parámetros y las leyes del mundo y de Satanás. Bueno, hay un caso muy importante que es el caso de 1 de Corintios. Todo el capítulo 5 de 1 de Corintios habla de un caso que Pablo interviene en la iglesia. Y fíjense lo que pasó. 1 de Corintios 5, capítulo 1, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debiera más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado. Y fíjense, la iglesia juzga que esa conducta es una conducta impropia. He juzgado al que tal cosa ha hecho.
Y fíjense lo que dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La persona que no había aceptado la exhortación de 2 o 3, ahora era excomulgado. Pero mire, como sabemos que hay adoración, la adoración en un culto, y entendemos que hay buena adoración y hay mala adoración. ¿No le pasó que usted va a una iglesia y escucha canción y no sabe si le está cantando a la novia o al Señor? Es raro, ¿eh? Bueno, eso es una mala adoración. Y también no escuchó que se va a algunos lugares y escucha una prédica y no sabe si es un coaching psicológico o la Biblia no la nombran y de vos te salí empoderado, pecados no existen, profecías, sueños, visiones, chanchos voladores, pero Biblia nada. Una mala predicación. Bueno, también hay mala disciplina. ¿Y por qué hay mala disciplina? Porque hay hombres que no están calificados para ejercer esta disciplina, y porque la ejercen de acuerdo a sus criterios, y sus criterios no tienen nada que ver con la Biblia. Entonces un día se levantó mal y lo agarra Jonathan y Jonathan, ¿estás disciplinado? ¿Y por qué? Porque hoy amanecí malo. Y porque me gritaron el gol de Boca y me enojé. No, eso no es bíblico. Y fíjense, en Corintios, parece que en Corintios estaban todos los problemas de disciplina, hacían esto. Corintios capítulo 6, versículo 1 dice, miren lo que hacían estas personas. En vez de ir a buscar a una persona calificada de la congregación para que resuelva el conflicto que había entre ellos, ellos buscaban a jueces de afuera para que juzguen a los hermanos. Eso está mal. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Dice Pablo, ¿cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Dice, para avergonzarlos, los digo. ¿Qué? ¿No hay entre vosotros un sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre los hermanos? Y hermanos, a veces esto es algo muy común en las iglesias, que cuando una persona se enoja con el hermano, en vez de agarrar y decir, bueno, voy a hablar con él, y si él no me escucha, voy a buscar una persona madura. No, ya directamente lo pongo en Facebook y para que todo el mundo se entera, juzguen ustedes. Ahí está, Y le llamo a mi abuela que no se congrega, a mi tía que no se congrega, a mi primo que... Y juzguen ustedes. Acá está. Y se acordó de un par de versículos. Nunca leyó ese versículo, pero pone ahí. ¿Saben qué es eso? Querer ejercer una ordenanza de Dios fuera de lugar. Mal. Administrar una ordenanza de Dios, mal. Y eso daña a la iglesia. Daña el cuerpo de Cristo. La disciplina se debe hacer con amor y respeto primero a la palabra de Dios, porque es una ordenanza de Dios, y siempre se debe buscar que la persona se arrepienta y que regrese. Siempre se debe buscar que la persona se arrepienta y regrese. ¿Por qué? Porque cuando la persona sale de la congregación, va a sufrir. Va a sufrir. Porque en la iglesia está cubierta y hay muchos hermanos que están en la iglesia y que reciben bendiciones aunque todavía no son cristianos. Protección, enseñanza, calidez, amor, ayuda, oraciones. Como dice Hebreos, gustaron los favores de Dios,
cosas hermosas, maravillosas, pero todavía no son creyentes. Y ahí quisiera hacer un paréntesis. ¿Saben, hermanos? Hay muchas personas que están en las iglesias y reciben disciplina y son moralmente intachables. Se someten a la disciplina, entienden la enseñanza, pero su corazón no ha sido cambiado todavía. Y ¿saben? No hay nada más peligroso que disciplinar a un hijo ajeno. ¿Usted quiere tener un problema serio? Discipline a un hijo que no es suyo. ¿Lo intentó ya? Es como tomar un perro que pasa por la oreja, ¿no? Ahí está. ¿Quiere un problema? Disciplina al hijo ajeno. ¿Sabe qué va a pasar? Se enoja el chico y se enoja el padre. ¿Por qué? Porque uno lo disciplina de acuerdo a los valores que tiene en su casa. Pero ese chico esos valores no los tiene. Y además el padre tampoco le exige eso. Entonces, ¿por qué vos le exigís eso a mi hijo? Y a veces nos pasa eso, que vienen personas a la iglesia y nosotros le exigimos y le ponemos una disciplina, pero esa persona todavía no es hijo de Dios. Deberíamos preguntarle primero, ¿has nacido de nuevo? Se someten a Dios por temor, temen a Dios, pero no aman a Dios. Prefieren administrar sus vidas y sus recursos fuera de la casa de su padre, como aquel hijo pródigo. ¿Eres hijo de Dios? Puedes ser muy bueno. Puedes hasta estar en un ministerio. Puedes ejercer muchas cosas. Puedes tener dones maravillosos. Pero ¿y qué de Dios? ¿Eres hijo de Dios? ¿Has nacido de nuevo? Examina tu corazón y mira. Y si no eres hijo de Dios, arrepiéntete, cree en Jesucristo. Él no necesita tu buena conducta, Él necesita tus pecados, que los confieses, que los rindas. Su sangre puede limpiarte. Y no importa cuántos años lleves en esta iglesia, no importa cuántos ministerios hayas ejercido, si no has nacido de nuevo, ven a Cristo. Ven a Cristo. Lava tus pecados en su sangre preciosa. Él te recibe. Algunos no querrán venir a Cristo hoy, porque van a decir, no, ¿qué va a decir la gente? Que soy un miembro hace tantos años. Es preferible que digan, que pasaste muchos años en la casa sin ser un hijo, a que digan que vas a pasar muchos siglos en la eternidad y en condenación. Es preferible que digan, ¿cuántos siglos va a pasar este hombre que hace 5 minutos se ha arrepentido en la presencia de Dios? Y a veces esto confunde a las personas, porque las personas quieren los beneficios de estar en la iglesia. Que oren por ellos, que instruyan a sus hijos, que le enseñen la palabra, que lo acompañen, pero no quieren arrepentirse, no aman a Dios. Nosotros necesitamos, como ministros, tener discernimiento. Porque a veces recibimos a las personas a la membresía de la iglesia y esa persona todavía no ha sido salva. Y después ejercemos disciplina sobre un hijo ajeno. Debemos presentarle una y otra vez a nuestros hijos, a las personas que vienen. Ellos deben explicarnos qué entienden por el Evangelio, cómo es que su alma ha sido cambiada. Si no, estaremos disciplinando a hijos extraños, si es hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, hermano, amarás la disciplina de Él. Oh, hermano, qué hermoso es cuando nuestro Padre nos corrige. Y si no eres hijo de Dios,
Tal vez la disciplina te sacará de la iglesia para que vayas a los dominios de donde eres. En conclusión, todos aquí, conforme al glorioso evangelio de nuestro Señor, han recibido hoy un llamado de Dios a que se reconcilien por medio de la sangre de Cristo. Y si lo hacen, ellos recibirán amor, perdón, gracia, reconciliación, el Espíritu Santo, nuevas fuerzas, un llamado a servirle, pero también recibirán disciplina. Disciplina como un hijo. Porque ¿qué hijo es aquel al que no se le disciplina? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y si soportamos la disciplina, Dios nos trata como a hijo. Porque el que no experimenta la disciplina no es hijo, sino un bastardo. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos amar y valorar la ordenanza de la disciplina. Y debemos anhelar de todo nuestro corazón poder ir a hermanos calificados para que ellos vean nuestro corazón, examinar nuestro corazón, dejarnos pastorear, estar dispuestos, porque ¿sabe qué, hermano? Todos estamos luchando contra el pecado. Todos aquí, todos estamos luchando contra el pecado y todos necesitamos muchas veces ser exhortados, alentados, consolados. Espero haber podido ser fiel a lo que el texto dice, pero quisiera primero pedir por nuestra iglesia y por las iglesias que tienen ministros jóvenes y que tienen esta orden dada por Dios de velar por la sana doctrina y hacer callar la boca de los falsos maestros. Hermanos, eso no es fácil. Es muy difícil. Y que en amor podamos entender la necesidad que tenemos de la disciplina en la iglesia. La necesitamos. De la misma manera que necesitamos la cena, de la misma manera que necesitamos la prédica, de la misma manera que necesitamos la adoración, necesitamos la disciplina. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque hoy estamos aquí y tú nos llamas a que nos volvamos a ti. Podemos ser religiosos y tener una conducta moral, pero nosotros queremos ser hijos tuyos. Queremos que guíes nuestra conducta. Queremos ser dóciles y dejarnos enseñar tu verdad. Te pedimos, Señor, por esta iglesia, por los ministros jóvenes que tú vas a levantar, que ellos recuerden que tú los escogiste, que tú les das tu espíritu y tú les das fortaleza. Gracias, Señor, por todo esto que nos das. Y gracias por el cuidado tierno de la iglesia. Señor, porque es muy importante que la iglesia madure. Señor, y esto es, a veces ni siquiera se predica, ni siquiera se enseña. Pero nosotros lo necesitamos con urgencia. Te damos gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.